Muy buenas tardes, querida comunidad educativa del Colegio Juan Lozano y Lozano. En esta ocasión quiero dirigirme a ustedes para hablarles sobre el regreso gradual, progresivo y seguro en la institución educativa Juan Lozano y Lozano. Desde el año pasado se ha venido trabajando en este aspecto y pues definitivamente la circular 003 del 10 de febrero de este año, del 2021, pues nos plantea una serie de aspectos que es muy importante que los padres de familia conozcan para la manera como se va a dar este regreso gradual, progresivo y seguro. Este proceso viene desde el año pasado con la resolución 039 y desde el mes de agosto también la resolución del Ministerio de Educación. Para poder que los niños regresen al colegio, lo primero que tenemos que hacer como colegio es mm, adoptar unos protocolos de acuerdo a las normas y componentes del regreso gradual, progresivo y seguro. Entonces miremos esos términos inicialmente. Regreso. Ese es un regreso al colegio. Es gradual, es decir, no va a ser con todos los estudiantes, sino que va a ser con un número especial de estudiantes. Va a ser progresivo y lo más importante, debe ser seguro. Entonces nosotros queremos, el primer punto es la adopción de unos protocolos. Estos protocolos son, digamos, unos instrumentos, unas normas que nos permiten precisamente que los niños regresen a la clase, pero adoptando una serie de normas nuevas que nos exige esta nueva realidad del COVID-19. Entonces, este protocolo nos va a exigir para todos los padres de familia que al final decidan pues que sus niños regresen al colegio, también tener un diligenciamiento del consentimiento informado. ¿Qué es un consentimiento informado? Es un documento donde el papá expresa su decisión de que su hijo regrese al colegio y que él esas, asume esa responsabilidad en esta nueva época de pandemia. Entonces van dos elementos. Uno es la adopción de protocolos por parte de la institución. Dos es un diligenciamiento de, de la, de un consentimiento informado donde el papá asume la responsabilidad de este regreso y el colegio pues asume la responsabilidad de la ejecución de los protocolos. También va a diligenciar primero que todo una encuesta donde los padres van a expresar si efectivamente pues quieren que su niño regrese al colegio o desea más bien que el niño siga en la estrategia Aprende en casa. Es importante que los papitos tengan en claro que la estrategia Aprende en casa continúa, puesto que no todos los niños van a estar en el colegio y eso es importante. Entonces, sepan y entiendan que la estrategia Aprende en casa continúa. El colegio Juan Lozano y Lozano presentó sus protocolos el día 10 de marzo de 2021 y estos protocolos que seguimos un modelo que había implementado la Secretaría de Educación también ya tienen una aprobación por parte de la Secretaría de Salud del distrito y por la Secretaría de Educación del distrito. ¿Qué debemos tener en cuenta para este regreso gradual, progresivo y seguro? Tenemos que tener en cuenta 5 aspectos bien importantes. El primero, que los protocolos de bioseguridad estén aprobados por la Secretaría de Salud y por la Secretaría de Educación. Entonces, ese punto ya lo tenemos. Una demarcación de los espacios escolares. En este proceso estamos ya muy adelantados en la CDA, vamos ya haciendo los de la CDB. En esos espacios escolares se van a ubicar los niños decididamente, pues cómo es que van a tener señalados sus espacios. Insumos de bioseguridad y elementos de protección personal, pues para los educadores ya contamos, para los niños son los padres los que proveen los tapabocas, ¿sí?
pero acá tenemos una reserva de contingencia para de pronto que se le dañó el tapabocas. El papito deberá por lo menos suministrarle el tapabocas que el niño lleva y otro que debe llevar de reserva para poder ingresar al colegio. También pues estamos a la espera de la Secretaría de Educación que nos haga llegar el alcohol y y el gel antibacterial, que son como los insumos muy importantes. Por otro lado, pues también está la de la toma de temperatura y los sitios, ya los sitios y los elementos para los puntos de bioseguridad. La estrategia de flexibilización escolar, estamos trabajando sobre esta estrategia. Sin embargo, es importante anotar que se ha venido trabajando desde el año pasado con la priorización de contenidos, con las nuevas formas de enseñar, nuevas formas de evaluar y nuevas formas de comunicarnos con los estudiantes. Entonces ya hay un terreno avanzado, pero seguiremos avanzando en la medida, en el marco de esta reapertura gradual, progresiva y segura y el consentimiento informado y comunicación con padres, madres y cuidadores. Este precisamente ya hemos hecho reuniones con el consejo directivo, con el consejo académico, con el comité de contingencia, donde se han tratado estos aspectos y se va avanzando hoy en esta charla con los padres de familia. Es importante este último punto. Un niño para que ingrese al colegio debe primero haber diligenciado, el padre de familia, el responsable, el cuidador debe haber diligenciado la encuesta donde nos expresa su voluntad de que el niño regrese al colegio o que el niño siga la estrategia de trabajo en casa. Entonces, hay una encuesta que nos va a dar a conocer a nosotros toda una serie de aspectos del contexto familiar, del contexto de salud del niño, porque esto es importante en este marco de esta reapertura. Entonces es una encuesta que la van a desarrollar los padres de familia. La fecha del reingreso nuestro que va a ser el 5 de abril. Ese día va a haber para todos los papitos va a haber una dirección de curso donde se hará el diligenciamiento de esta encuesta. También es importante que entiendan que se diligencia la encuesta, pero a la vez tiene que traerse al colegio el consentimiento informado. Es decir, el consentimiento informado es un documento donde el papá expresa su voluntad, pero también su responsabilidad de que el niño llegue al colegio. Entonces, ese consentimiento informado debe estar aquí en el colegio en físico, debe radicarlo los papás acá y para poder saber que el niño entonces está en la posibilidad. Quiere decir que estos dos aspectos son muy importantes para poder citar al niño a al, al colegio. Los niños no necesitan venirse todos el día. Ah, bueno. Entonces, hasta ahora vamos allí. Esos son los aspectos. Los padres, madres, cuidadores y familias en general deben participar en todos estos procesos. En ese sentido, es importante señalarles que cuando un papito ya dice, no, yo sí quiero que mi niño vaya al colegio. Dos, ya coloqué el consentimiento informado en el colegio. Entonces viene el punto 3. El papá es el primero que va a ser citado acá al colegio para que conozca cómo son las normas de bioseguridad. O sea, los padres que expresen su intención de que su niño esté acá en el colegio, tiene primero que venir él a mirar cómo son las condiciones de bioseguridad, cuáles son las responsabilidades que adquiere y allí sí ya le podemos citar al niño. Si el papito no viene acá a decirnos, fuera de decirnos con el consentimiento y con la encuesta que sí, a prepararse para que sepa cómo son las nuevas normas, las nuevas reglas que tenemos de esta reapertura gradual, progresiva y segura, pues difícilmente les vamos a estar citando el libro. Entonces, esa parte es supremamente importante. Estos consentimientos informados pues van a estar en el colegio, es un documento legal donde el papito dice, listo, yo estoy de acuerdo que mi niño vaya al colegio, estoy de acuerdo con los protocolos, voy a ir a la capacitación para luego llegar a mi niño. Luego viene el procedimiento también de alistamiento con maestros y maestras y personal administrativo. Entonces todos los educadores ya nos expresaron si tienen vulnerabilidad o no.
¿Qué significa esto? Hay profesores que tienen ciertas comorbilidades y entonces la Secretaría de Educación ha dispuesto que no se deban citar presencialmente al colegio. Entonces se diligenció una encuesta y ya tenemos pues que cuántos profesores van a venir al colegio y cuántos profesores no van a venir al colegio. Aproximadamente de un total, y cuántos funcionarios administrativos también. Entonces, de un grupo, pues más o menos de 153 docentes, tenemos que un 50% asisten al colegio y otro 50% no asisten al colegio. También los educadores mayores de 60 años no van a estar en el colegio. Eso implica que no tenemos toda la planta docente de la institución. Eso implica que los educadores y funcionarios administrativos no todos van a estar aquí en el colegio, pues porque esa comorbilidad ha expresado que corren mayor nivel de riesgo al estar dentro de una comunidad. Entonces, eso es importante que lo entiendan. No todos los educadores, no todos los estudiantes van a estar en esta reapertura gradual, progresiva y segura. Esto ya cuando ya tengamos todo listo, entonces a los profesores que tienen la posibilidad de regresar al colegio, pues ya se les informará directamente a ellos. A los papitos también es importante decirles que esto se debe hacer porque un curso vamos a colocar no de secundaria, sino de primaria o primera infancia, donde los educadores tienen comorbilidades, pues difícilmente se va a citar acá, excepto que la Secretaría de Educación, ese curso es difícil que se cite acá porque no habrá quien lo atienda. Entonces, excepto que la Secretaría de Educación nos diga, eh, voy a dar horas extras para que citen este curso, que es difícil que sea ese elemento, entonces va a ser un factor también limitante para el regreso de los niños a la presencialidad. Esta encuesta ya está diligenciada, entonces es importante ya pues a los profesores, a los padres de familia, cuando tengan el momento ya del regreso, pues se les informará, mira, su docente tiene estas condiciones de vulnerabilidad, esperamos si la Secretaría de Educación nos autoriza horas extras para poder citar a los niños al colegio. La Secretaría de Educación, el punto 4 de esta circular 003 nos dice que la Secretaría de Educación estableció un modelo de gradualidad para la reapertura de los colegios oficiales de Bogotá. ¿Cuándo empezaríamos nosotros este proceso de reapertura gradual, progresiva y segura en el colegio? Este proceso lo vamos a iniciar el 12 de abril. El 12 de abril, una semana después de entrar de vacaciones, de Semana Santa. Entonces vamos a iniciar ese proceso de reapertura gradual, progresiva y segura. Entonces, ¿esto por qué tiene que hacerse así? Pues por las condiciones que aún persisten de pandemia en el colegio, en el municipio, en el distrito y en Colombia. Sabemos que nos estamos alistando para una tercera ola fuerte pues, de casos de contagio en esta pandemia. Entonces, por eso esta reapertura no puede ser absoluta ni total. Tenemos que seguir cuidando la salud de los niños, de toda la comunidad educativa. Entonces, nosotros a partir del 12 de abril iniciamos el proceso. ¿Quiénes serán los primeros que van a ir? Esto, la misma Secretaría nos dice que quienes primero van a ir son los niños más pequeñitos, es decir, para la CDB serán los niños de primera infancia, serán los primeros, pero los primeros que van a ir realmente serán los padres de los niños de primera infancia que hayan dicho que sí y que hayan firmado el consentimiento informado y además que tengamos la disponibilidad del docente, ¿cierto? Para poderlo citar. Entonces, mire los factores que se nos van allegando allí. Primero, haber dicho que sí es el consentimiento informado. Segundo, en la encuesta, haber traído acá ya al colegio el consentimiento informado. Tercero,
que el profesor no tenga condiciones de vulnerabilidad. Entonces los primeros niños serán los de primera infancia. Esto para que se entienda que no todos los niños, no todos los educadores van a regresar acá. O sea, muchos van a continuar en la estrategia de aprende en casa. Quiero decirles pues que nosotros siempre somos los que hemos tenido la, la disponibilidad de asistir, de trabajar en, la presencialidad. Para nosotros es mucho más agradable, más fácil trabajar en la presencialidad. Pero hay que tener en cuenta que las condiciones de la pandemia no han permitido ese regreso para pues para toda la población, porque las condiciones de pandemia aún subsisten. Entonces, eso es muy importante. También a quienes se van a priorizar en este regreso, a los niños que no tengan conectividad. Eso es muy importante. Los niños que no tienen conectividad serán los niños que se van a priorizar en esta reapertura gradual, progresiva y segura. Es decir, nosotros vamos a priorizar a los niños que no tienen conectividad. Entonces, eso es muy importante y allí iremos avanzando. Es decir, nosotros el primer día trabajaremos con los padres que nos han dicho que sí, para que ellos entiendan. Al segundo día ya citaremos, después del 12 de abril, ya citaremos los niños de primera infancia y así con todos los grupos de acuerdo a esos requerimientos. Es muy importante tener en cuenta estos elementos para poder realmente decir que esta reapertura sea gradual, progresiva, segura y donde pues existe una responsabilidad muy grande del padre al enviar a su niño al colegio. Entenderemos de hecho, y lo vamos a ver en los protocolos, pues que los niños que tengan alguna enfermedad, pues desde luego no se envíen. Los niños que tengan pues dentro de los hogares también condiciones de vulnerabilidad muy grandes, pues lo mejor es no enviarlos. Entonces, a la par de todo este proceso, nosotros vamos haciendo un proceso de flexibilización y es escolar. Entonces, en ese proceso de flexibilización escolar, esa flexibilización significa que las condiciones que nos va dando el trabajo para nosotros, esa flexibilización nos dice a nosotros que efectivamente hay que tener en cuenta unos pasos. El primer paso es la caracterización y análisis de las condiciones y disponibilidad de las infraestructuras de los espacios de la institución educativa. Bueno, usted ya tiene la experiencia educativa, la experiencia de la vida real. Cada que van a un centro comercial, dice allí aforo tantas personas. Allí dice aforo para este espacio tantas personas. Lo mismo va a suceder acá, pero ¿quién determina cuántas personas pueden estar en el colegio a la vez? Esto lo determinan los arquitectos de la Secretaría de Educación, hicieron un análisis, hicieron un estudio y ellos nos determinaron el aforo del Colegio Juan Lozano y Lozano de la siguiente manera. Para la sede A nos determinaron que, bueno, nos determinaron de la siguiente manera. Entonces, eh, ¿qué analizaron ellos? Primero, si el colegio cumple con la ventilación, si el aula, el espacio cumple con la ventilación o no. Si cumple con la ventilación cruzada, es decir, que tenga distintos espacios por donde pueda ingresar y salir el aire. Y si cumple la altura, entonces la altura mínima que son de 2.2 metros 20 centímetros. Entonces, si cumple esa altura, pues eso nos da el aforo. Entonces, estos elementos nos han permitido determinar lo siguiente. En la sala de sistemas, en la CDA, estoy hablando de la CDA, nos quedamos con un total de 18 estudiantes. En la sala de música, 7 estudiantes.
En la sala de bilingüismo, un total de 17 estudiantes. El laboratorio de física, 8, laboratorio de química, 10. El espacio polivalente, es decir, como el espacio que tenemos allí en las afueras, serían 10 estudiantes. En la biblioteca tendríamos 9 estudiantes. En el aula de cis colegios, 13 estudiantes. Y en el auditorio, que ustedes lo conocen muy bien, es un espacio de 13 estudiantes. En las aulas, tenemos en el piso 2, un total de 7 aulas. En estas aulas no se cumple la altura mínima requerida y no se cumple tampoco con la ventilación cruzada como debe ser. Entonces, allí hay un aforo de 8 estudiantes por aula. 8 estudiantes por aula en las del segundo piso. Y en las del tercer piso tenemos un aforo máximo de 10 estudiantes por aula. Esto nos da un total de aforo para el colegio, teniendo en cuenta todas las aulas, de 126 estudiantes. Es decir, que en un aula del segundo piso van a estar 7 estudiantes más un docente. La del tercer piso van a estar 9 estudiantes más un docente. Esto nos da un aforo total de 126 estudiantes en las aulas y en los espacios pues que tenemos dedicados a los muchachos. Y en la parte de educación física, en la parte de afuera, en la cancha nosotros vamos a tener un total de máximo 61 estudiantes en 2 turnos, es decir, máximo podríamos atender 30 estudiantes por turno en, en, en las canchas. Entonces, para que se hagan una idea, padres de familia, nosotros tenemos 560 estudiantes. En la capacidad máxima de estudiantes que podrían estar aquí en un día normal serían 126 en la capacidad máxima. Pero eso, si a eso le quitamos los espacios que tienen demasiado bajo el número de estudiantes por citar, pues van a ser muchos menos. Quiere decir que a pesar de que si la persona dijo que si llenó, el papito dijo que sí en la encuesta, la, la- llenó su respectivo consentimiento informado, pues necesariamente nosotros nos tenemos que ajustar a este aforo que nos lo da la Secretaría de Educación. Bueno, entonces, esto implica también los juegos sanitarios, todo lo que hay allí, porque pues no se habilitan todos los baños. Entonces, eso es muy importante. Vamos para la CDB. En la CDB, pues tenemos en las aulas de preescolar, bueno, en la CDB se cumple con la ventilación, se cumple con la ventilación cruzada en todas las aulas y se cumple con la altura mínima requerida. Este es pues un espacio de un piso para los padres nuevos, los padres de primera infancia, y entonces cumple con la altura requerida. Entonces, ¿cómo vamos a estar en las aulas de primera infancia, de preescolar y primera infancia? Entonces vamos a tener hasta 10 personas en estas aulas, en algunas de ellas 13 estudiantes. Quiere decir que vamos a tener de pronto 9 estudiantes y el docente, o 12 estudiantes y el docente. Como hay muchos tipos, hay otras que, por ejemplo, tienen 10 personas. Entonces, ahí vamos a tener un total de 9 personas y un estudiante. Y así sucesivamente. En general, en estas aulitas lo que vamos a encontrar es que hay 9 estudiantes y el docente. En el resto de aulas, en general, se contempla un aforo de 11 personas. Entonces, 11 personas implica que van a haber un máximo de 10 estudiantes y el docente. En las salas de inglés, pues vamos a tener 7, o sea, 6 estudiantes, en la de arte 7, en la biblioteca 9 estudiantes, o sea, 8 más el bibliotecario, y en otras aulas 11. En las salas de sistemas se pueden incluir hasta 19 estudiantes y
o sea, 18 estudiantes, más el docente. Los espacios de filarmónica son espacios que están ocupados por materiales. En conclusión, nosotros tendríamos un aforo más o menos de 35 estudiantes, del 35% de estudiantes, es decir, de un total de 1.160 estudiantes que tenemos en la CDB. Cuando copemos la capacidad máxima, podrá ser de 337 estudiantes para mantener las condiciones de bioseguridad, de ventilación, de aire suficiente, de distanciamiento social que debe haber dentro de un aula escolar. Entonces, esto también es muy importante que el papá entienda, no todos los niños van a ir al colegio. En las áreas de recreación tenemos un máximo nos habla aquí de 270 estudiantes, pero en un solo turno. Entonces lo lógico es que en dos turnos pues, podrían haber de pronto un máximo de 50, 60 estudiantes en las dos canchas que tenemos grandes. Los servicios sanitarios y todo esto pues también se limitan porque no se utilizan todos, sino que se utiliza el 50% de estos servicios sanitarios. Entonces, en conclusión, el aforo del colegio es en la CDA del 26%, un aforo de 126 estudiantes, cupo máximo en una jornada, y en la CDB 337 estudiantes, cupo máximo en una jornada. Este aforo pues lo han hecho de manera técnica la Secretaría de Educación, los arquitectos, no lo hicimos los educadores, sino que precisamente es para que ustedes lo tengan en cuenta. Eso nos implica, queridos padres de familia, que ya, digamos, vamos progresivamente. Acá en la CDA, pues empezaremos en la jornada de la mañana con el grado séptimo, con padres de familia grado séptimo, con estudiantes grado séptimo. En la jornada de la tarde CDA empezaremos con el grado sexto, padres de familia grado sexto, padres de familia, perdón, estudiantes grado sexto, siempre y cuando cumpla los requisitos de llenar la encuesta, consentimiento informado, que haya disponibilidad de educadores y teniendo en cuenta estos aforos. Ese es importante, este punto es el que realmente nos da pie para hablar de esta reapertura gradual, progresiva y segura, primero diciéndoles que no es total, que no es para todos los estudiantes, que no es con todos los educadores y que por lo tanto es, digamos, muy limitada porque el aforo que nos ha determinado la Secretaría de Educación así nos lo indica. Eh, Ese es el punto uno. El punto dos, talento humano de la institución. Entonces nosotros tenemos un talento humano, digamos ya donde los profesores ya han llenado sus encuestas, ya la Secretaría ha avalado esta encuesta y ha determinado exactamente qué personas pueden estar o no. El punto 3 es caracterización de la población estudiantil. ¿Cómo vamos a caracterizar la población estudiantil? A través de la encuesta. Esto implica varias cosas. Allí les pedimos la máxima franqueza, sinceridad al momento de llenar esta encuesta porque, pues, digamos, datos se pregunta, por ejemplo, en la casa en este momento hay personas que tengan COVID-19. Si el papá nos dice que no y allá efectivamente hay, pues, ¿qué sucede? La mayoría de los niños en general son asintomáticos, ¿sí? No presentan síntomas visibles, pero sí pueden transferirnos la enfermedad a otras personas. Entonces, pues nos van a poner acá en una situación de riesgo a todas las personas que estemos acá. Entonces, eso es importante porque nos va a generar pues una situación difícil. Entonces es importante y esa caracterización se va a estar haciendo y por primera vez en la encuesta que van a diligenciar el 5 de abril y lo vamos a seguir haciendo, actualizando frecuentemente porque las condiciones, digamos, las condiciones siempre tienden a cambiar. Entonces, esa es la caracterización de la población estudiantil junto a su grupo familiar, porque aquí cuando asistimos, pues asistimos con todo el grupo familiar. Y dice, diseño
O sea, cuando asistimos traemos pues todas esas cargas que están dentro del grupo familiar. Eso es importante. Y diseño del esquema de flexibilización escolar. Este es muy importante. Los profesores han trabajado mucho, ya se han priorizado los contenidos o los sistemas de evaluación. Digamos que en este año hemos aprendido mucho de este trabajo que nos ha tocado muy duro, muy arduo, junto con educadores, padres de familia, cuidadores, porque ha sido un trabajo donde hemos aprendido a trabajar virtualmente. Entonces lo estamos haciendo. Entonces, eso es importante y entendiendo que de todas maneras la estrategia aprende en casa continúa. O sea, no, creo que les va quedando claro a los padres de familia que no todos los niños van a venir, que no van a venir todos los días, porque si yo tengo 560 estudiantes acá y mi aforo es de 126, si quisiera cumplir con todos los niños, tendría que gastarme una gran cantidad de tiempo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque también tenemos que tener en cuenta la disponibilidad del educador, si está dentro de la población vulnerable o no. Y otro aspecto muy importante es el de eh, flexibilización curricular, en eso les decía, hemos trabajado mucho, y socialización con estudiantes y familias, que es lo que estamos haciendo hoy, diciéndole, mira, las condiciones para el regreso gradual, progresivo y seguro son estas. Primera, diligenciar una encuesta. Segunda, eh, diligenciar el consentimiento informado. Tercera, tener la disponibilidad de venir a recibir la inducción de cómo sus niños van a estar acá, van a ser atendidos. Cuarta, entender que no todos los días se va a tener clase. Y quinta, también entender, está muy importante, es que los periodos de clase van a ser de esta manera. Para los niños de primera infancia y primaria van a ser de 3 horas. Y no todos los niños van a ingresar a la misma hora. Algunos ingresarán de pronto algunos niños podrán ingresar a las 6:15, otros podrán ingresar a las 7, otros podrán ingresar a las 7:30. ¿Por qué? Esto para evitar cualquier tipo de aglomeración como nos sucedía anteriormente. Es muy importante también entender que para los niños de secundaria, los jóvenes de secundaria, el periodo máximo de tiempo en el colegio va a ser de 4 horas, no de 6. Entonces, eso es importante. No vamos a distribuir acá refrigerios, es decir, los papás del colegio Juan Lozano y Lozano no se les va a distribuir, a los niños no se les va a distribuir refrigerios acá, sino que les pedimos el favor, pues que sigan reclamando sus subsidios que les está dando la Secretaría del proyecto de alimentación escolar para que ustedes mismos sean quienes les compren sus, pues, sus alimentos a los niños de acuerdo a las orientaciones que les ha dado la misma Secretaría. Entonces acá los periodos de clase son de 3 horas y los otros periodos de clase para secundaria son de 4 horas. Es importante, entonces, que otro aspecto muy importante también es el de las rutas escolares. Rutas escolares en el colegio, no van a haber rutas escolares. ¿Por qué razón? Los niños que están, digamos, potenciados para rutas escolares son los mismos que iniciaron el año pasado. Pero ¿qué dificultad tenemos? Que no son, los niños no son los mismos los que van todos los días. Los cursos no son los mismos los que van todos los días porque vamos en escalonamiento, es decir, un día va a primera infancia, posteriormente irá primero, luego segundo, luego tercero, luego cuarto, luego quinto, luego sexto, séptimo, octavo, noveno, y hasta que todo el mundo tenga la inducción. Entendiendo también que los papitos van a ir, pero solamente irán al colegio, repito nuevamente, los que nos den el consentimiento informado y los que diligencien la encuesta y además tengan la disponibilidad de ir al colegio a recibir la inducción de de cómo es esta nueva realidad. Entonces, es decir, esta reapertura gradual, progresiva y segura, yo tengo que ser muy franco con ustedes, queridos padres de familia, no les garantiza, no les puede garantizar que todos los niños vayan a asistir. Es de acuerdo a la disponibilidad del aforo que tenemos en la institución. Eso es lo que nos dice
cuántos niños van diariamente al colegio, de acuerdo a la disponibilidad de educadores también y de acuerdo a la disponibilidad de espacios, porque en las aulas escolares van a estar solamente los pupitres que se van a utilizar. Es decir, si nos dice que en este salón son 10 personas, allí van a haber 9 pupitres más el pupitre del educador. Entonces nosotros vamos a utilizar esas aulas que tienen menos cobertura de población como bodegas. Es decir, no vamos a tener las 33 aulas disponibles en la sede B ni las 14 aulas en la sede A disponibles, sino que por eso va a ser gradual, progresivo y seguro. Es importante entonces que no olviden este encuentro con los directores de curso donde nosotros podemos señalar que efectivamente quienes tienen esa disponibilidad, ese compromiso de enviar a sus niños acá, porque aquí la cuestión es diferente. Aquí la cuestión es, si nosotros nos comprometemos en este regreso, es de verdad un compromiso de ir a dejar los niños, ir y recogerlos. Si un niño entra a las 6:15, va a salir a las 9:15. El padre de familia o el cuidador o la persona que él delegue tiene que estar disponible para ir a recoger su niño. Si el niño entró a las 7, pues va a salir a las 10 de la mañana. Ese padre de familia va a tener que tener esa disponibilidad o el cuidador o delegar a una persona para que recoja el niño. ¿Por qué nosotros no podemos tener niños allí como nos ha sucedido en las épocas normales, que pasa 1 o 2 horas y el niño sigue ahí en el colegio? No, en este caso no, porque nos estaría afectando los otros niños que van a regresar y los otros niños que van a ingresar. Entonces es muy importante cuando les hablo de compromiso, también este compromiso con estos aspectos. Desde luego, como los niños han estado por fuera mucho tiempo y con los que vayan, pues se va a hacer toda una pedagogía del reencuentro, toda una pedagogía en torno al COVID, en torno al autocuidado y el cuidado con los compañeritos, en torno al distanciamiento social que se debe tener dentro de la institución y las nuevas normas que rigen la institución. Esto está todo dentro del protocolo. Sobre el aforo, entonces ya les dije, lo importante es que el aforo, nosotros tenemos un 26% en la CDA, un 35% en la CDB, 126 niños, aforo máximo en la CDA, 337 niños máximo en la CDB. Entonces, o sea, si pudiésemos en algún momento llevarlos a todos, tendrían que esperarse muchísimo tiempo para poder realmente tenerlos aquí. Prioridad, los cursos inferiores, prioridad primera infancia en la CDB y preescolar, prioridad en la CDA, grado séptimo en la jornada de la mañana, grado sexto en la jornada de la tarde, CDA, y los niños que no tengan conexión. Es decir, así muchos niños de pronto quieran venir, ¿a quién vamos a priorizar? A los niños que no tienen conexión. Y desde el colegio tendríamos que garantizar que efectivamente estos niños se puedan conectar. Entonces, eso es muy importante porque realmente nosotros no podemos determinar, pues, que es que acá eh, que esperamos que no hayan discusiones ni problemas con los padres de familia por esta situación. Entender la comprensión de que no todos los niños van a estar, que no van a estar todos los días y que esta reapertura prioriza los cursos inferiores y los niños que no tienen conectividad. ¿Podemos garantizar en el colegio que no haya contagios? No, de ninguna manera. Por eso decimos, padre, piénselo bien, porque nosotros no podemos, como en ningún sitio. O sea, estamos en una pandemia. La pandemia no ha finalizado. Estamos a puertas del tercer pico de la pandemia. Por lo tanto, nosotros no podemos decirle, ah, no, papito, mande. Nosotros podemos garantizar que se apliquen y debemos garantizar que se apliquen los protocolos de bioseguridad dentro del colegio, pero que haya un contagio, que por eso también el aforo va a ser muy limitado. Es importante que los papitos entiendan que la atención de los profesores que van a ir van a estar en el colegio atendiendo, para padres de familia no va a haber atención presencial, va a ser siempre a través de los canales virtuales, se va a colocar se va a dar un correo y se van a colocar aquí los correos
para que efectivamente se puedan comunicar sus inquietudes. También es importante en la parte de orientación, va a seguir siendo virtual, se colocarán los correos virtuales de parte de coordinación y en general esta atención seguirá siendo virtual. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos 50 niños en el colegio, nosotros tenemos que dedicarle el tiempo, la energía y la vitalidad a que esos niños nos cumplan con las condiciones de bioseguridad. La Secretaría de Educación nos ha ofrecido el apoyo de una enfermera. En el colegio va a haber además una salita donde va a estar, pues es una sala para una situación crítica, es decir, que llega un niño o que entre el transcurso del colegio de pronto al ingresar al niño se le va a tomar la temperatura, se le va a hacer lavar las manitos y y se le toma la temperatura, aunque pues ya el ministerio y la secretaría dice que esto no es una condición válida, pero pues se le va a tomar porque necesitamos un comparativo si de pronto al niño dentro del colegio le subió o no la temperatura. Entonces, si de pronto miramos que hay una situación crítica con algún niño, con algún joven, con algún adolescente, pues nosotros tenemos una salita especial donde se aísla el niño y allí la enfermera es la que se encarga de informar a una enfermera que nos provee la Secretaría de Educación para todo el colegio. La Secretaría de Educación dice, bueno, nosotros les vamos a proveer un auxiliar de enfermería para la atención de pronto en esas situaciones críticas. Listo. Pues en ese caso se va a aislar el niño, se lo va a colocar allá y pues inmediatamente tendrá que venir la familia y continuar pues, con los protocolos de bioseguridad que se debe tener por si de pronto el niño se llega a contagiar. Por eso la gran responsabilidad del papá cuando dice yo quiero mandar mi niño, es esa responsabilidad muy grande, porque entendemos que estamos a puertas de un tercer pico. Nosotros como rectores aquí en SUBA pues hemos insistido muchísimo, muchísimo en que debería aplazarse este momento, pero es una política de la Secretaría de Educación, es una política del distrito, entonces de la alcaldesa Claudia López y de la Secretaría de Educación, entonces pues hay que cumplir y trataremos al máximo de cumplirla en la comprensión que ninguno de nosotros somos, digamos, tenemos esa responsabilidad de contener una pandemia que de por sí ya es universal. En caso de que en algún momento la situación aquí en Suba, y nosotros sabemos que aquí hay unas UPZs, unidades sí, territoriales, que a veces dicen, no, está pues hay demasiado virus, entonces esas UPZs que sean cerradas, pues en ese momento el colegio desde luego también procederá a cerrar sus puertas. Entonces, digamos que estos son momentos que vamos viviendo y que nosotros debemos tener en cuenta eso sí, finalmente tener las posibilidades de, de este regreso gradual, progresivo y seguro. Es decir, las autoridades de salud pública son las que nos deben decir si podemos continuar con el aforo o no. Esto les he querido pues informar. Nosotros tenemos que acá hacer una demarcación del colegio, vamos a establecer hay unas normas, hay un protocolo, ¿sí? Para los padres de familia, para los niños, desde el mismo momento que por protocolos para los estudiantes desde la casa al colegio, en la casa, el traslado de la casa al colegio, si es transporte escolar, si utiliza transporte escolar, que en este caso no, si se viene en bicicleta y si es a pie. En todo este protocolo nosotros entendemos que los niños y los papás, el uso debe ser permanente, el uso del tapabocas. Acá vamos a tener gel, vamos a tener alcohol, se van a hacer las recomendaciones para el uso del tapabocas. Para el caso de los tapabocas reutilizables se les va la instrucción. Y esto para todas las personas que estén dentro del colegio. Los profesores incluso van a utilizar una máscara que nos dio de protección la máscaras y todos estos elementos que nos ha dado de protección pues la Secretaría de Educación. Entonces hay para los niños un protocolo de bioseguridad de la casa al colegio, cómo es los estudiantes en el colegio, cómo es el ingreso, que es con toma de temperatura, con lavado de manos, con desinfección de zapatos,
el ingreso a los baños, cómo va a ser, si hay que consumir alimentos, como decimos nosotros, no vamos a repartir acá refrigerios, tienen que traerlos, se continúa con el bono escolar. ¿Cómo va a ser el momento de finalizar las actividades académicas? Que vuelve, se lavan las manos, eh, cómo va a ser ese proceso, cómo va a ser el proceso si hay descansos y también los protocolos especiales para las clases de educación física y otros momentos en el colegio. Y luego el protocolo del colegio a la casa. Entonces, la salida del colegio, hay un protocolo, los niños deben lavarse las manitos, ahí habrán toallitas pues para que se seque las manos. El traslado de la casa al colegio, cómo debe llevarlo el papito. Por eso aquí el niño que llegue acá debe tener un compromiso de corresponsabilidad con los padres cuidadores o personas delegadas y autorizadas legalmente para recoger al niño. Y esto para los papás. Para los docentes, directivos docentes y orientadores también hay unos protocolos desde la casa al colegio, en la casa, en la institución y después de regreso al colegio. Y también lo mismo para los padres de familia. Entonces los padres de familia también que se acerquen acá pues deben tener unos protocolos de bioseguridad para que efectivamente estos elementos se puedan realizar y podamos garantizar por lo menos que entre todos cumplimos los protocolos y que esos protocolos efectivamente pues nos sirvan para el cuidado de nuestra familia, de nuestros niños, de nuestras comunidades, porque aquí se involucran los papás, las personas que tienen comorbilidades en el hogar, ¿sí? Como les decía, un niño de pronto no le dé duro el COVID, pero sí puede ser una persona que nos transmita esta, nos puede llevar esta enfermedad al hogar. Entonces, por eso, antes de firmar, queridos papás, si sí o si no, pues hay que uno tener en cuenta muy eh, concienzudamente, eh, muy concienzudamente, si efectivamente vale la pena correr este riesgo o no. Como les digo, padres de familia, pues ya los protocolos ya no, ya, o sea, no los vamos a leer porque los vamos a poner en práctica acá con los padres de familia que autoricen a sus hijos a que vengan acá al colegio, con los padres de familia que digan yo firmo el consentimiento informado y además que nos digan que efectivamente ellos están en la capacidad, en la disponibilidad de estar acompañando a los niños en estos horarios escalonados, en estas jornadas alternas, en estas jornadas que no son para todos los estudiantes y que efectivamente requieren de nosotros, de toda la comunidad educativa, un compromiso muy grande. Eso les quiero decir. Entonces, queridos padres de familia, este regreso gradual, progresivo y seguro en el Colegio Juan Lozano y Lozano, pues inicia el 12 de abril. Iniciaremos con la formación a padres de familia que nos den su consentimiento informado, que nos den el sí a través de la encuesta y que tengan esa disponibilidad de trabajar con los niños, que sepan que los riesgos a los cuales pues nos exponemos todos, no solamente los niños, sino todos y las familias, pues sean efectivamente, eh, son efectivos y que podamos nosotros por lo menos garantizar unas condiciones de bioseguridad dentro de la institución. Eso les querido decir, queridos padres de familia, decirles que los estimamos mucho, que hemos hecho mucho esfuerzo desde el colegio, desde los educadores, para que se dé una educación dentro de la estrategia Aprende en Casa, eh, intentando que sea efectiva, que sea muy significativa y pues también, ante todo, creo que cuidando el derecho a la vida, que es lo más importante. Ya nosotros hemos tenido, y les he dicho muchas veces, aquí casos siniestros, muy duros, más o menos 24 o 25 personas del círculo, solamente teniendo en cuenta nomás el círculo de educadores que somos 153 personas que vivimos aquí y administrativos. Dentro de ese círculo hemos tenido 24 sucesos muy tristes y la muerte directa de el funcionario Rodrigo Sastoque, por eso está esta banderita azul, es la bandera del colegio que viene al fondo, eh, con un lacito negro, porque nos da dolor que se nos haya ido este funcionario, una persona joven, llena de vida y de vitalidad. También la educadora Alicia,
Uribe por distintas circunstancias. Lo que hace el COVID básicamente es agravar las circunstancias que uno tiene de preexistencia en enfermedades. Entonces, por eso es muy importante seguir cuidándonos. Nosotros promovemos acá el autocuidado y promovemos ante todo el derecho a la vida. Piensen muy bien esas decisiones que tomen. Nosotros les decimos que nos preparamos con todas las herramientas que tenemos dentro de los protocolos para poder cuidarnos acá, que no podemos decir que vamos a recibir a todos los niños que nos digan que sí, porque este va a ser una reapertura, como lo dice la Secretaría de Educación, gradual, es decir, paso a paso. Allí iremos revisando que los protocolos se cumplan, que sean verdaderamente efectivos, progresiva, porque vamos desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Entonces, si nos llega un niño del día 12 de abril aquí, un niño de 11, pues no lo vamos a recibir, lo vamos a devolver a la casa. Llamaremos a la familia y si no han visto este video, pues les diremos, mira, que tú tienes que ver este video y entender que esto es progresivo y que eh, nuestra institución quiere que además sea seguro, es decir, que cumpla con los protocolos de bioseguridad, lo cual no implica que personas no se vayan, que personas, pues no podemos garantizar que un niño no se vaya a afectar o a infectar, no lo podemos garantizar porque estamos en una pandemia y la infección, el virus lo puede adquirir en cualquiera de los espacios en los cuales el niño está viviendo. Por eso, la estrategia Aprende en Casa continuará mirando las circunstancias que tenemos en este momento de un tercer pico ya en ciudades como Barranquilla, ciudades como Cali, Bogotá sigue avanzando. Entonces uno revisa que esta situación continúa delicado y también mirando que el avance de la vacunación es muy lento. Nosotros tenemos 30.000 vacunados por día, pero necesitamos 35 millones de vacunados para que haya una inmunidad de rebaños. Más o menos, según una estadística y un estudio de inteligencia artificial que hicieron en el día de ayer, nos demoraríamos 4 años a este pasito que vamos. Entonces, pues, en este momento se están vacunando gente mayor de 80 años, mayor de 70, incluso ya están abriendo un poco a los mayores de 60, pero no se ha completado ni siquiera la vacunación con los mayores de 80 años. Entonces, es un ritmo bastante lento. Quisiéramos que digamos, las personas en condiciones de vulnerabilidad estuvieran ya, eh, pues, vacunadas, pero la realidad es que este proceso va bastante lento. Entonces, eso nos indica que la estrategia de Aprende en Casa continúa, que hay una reapertura que, como les digo, es una reapertura gradual, progresiva, segura y que en mi concepto pues se hace en un momento que no es como el más adecuado. Nosotros siempre pedimos que fuese un poco más allá, que esperáramos que pasara este tercer pico. Si en países tan desarrollados como Alemania, Francia, Italia, España están ya viviendo este tercer pico con gravísimas consecuencias, en Chile que tiene una tasa de altísima ya de personas vacunadas, pues imaginemos nosotros acá. Entonces es una situación que hay que pensarla muy bien. Yo les digo siempre mis oraciones por aquellos familiares que han tenido decesos, por aquellas familias que están sufriendo esta pandemia del COVID-19. Un fraternal saludo solidario a todos quienes hemos sufrido esta pandemia. Acá eh, algunos hemos logrado salir avante, a pesar de haber tenido el COVID en las familias, hay otros que no, pero la idea es cuidar la vida. Hasta ahora lo hemos logrado muchísimo con los niños. ¿Por qué? Porque han estado en el hogar, han estado muy cuidaditos, pero ya es la responsabilidad del padre de familia de si envía a su niño o no al colegio. De mi parte, solamente pedirle a Dios que nos proteja y los proteja en su salud, en su vida, en sus familias, en sus hogares. Oraciones podemos elevar para que esta pandemia no nos afecte mucho más, porque nos ha afectado duramente con la pérdida de familia, nos ha afectado duramente con la pérdida de seres queridos. Y nosotros vemos que de verdad es una situación que hasta el momento no ha mermado, por el contrario, sigue avanzando. Es importante cuando ustedes ven esos reportes entender que muchas veces merma el nivel de contagio
porque merma el número de pruebas. Entonces, es por eso que nosotros los invitamos a que nos sigamos cuidando, autocuidando y que pues los padrecitos que decidan mandar a sus hijitos acá, pues tenemos que tener el compromiso de estar apoyando a la institución para que esos protocolos se puedan dar. De nuestra parte, el mejor de los saludos, el mejor de los deseos y reitero nuevamente que Dios colme de bendiciones cada uno de sus hogares, que ese ser supremo en el cual ustedes creen, en el cual depositan su confianza, les dé toda la salud a ustedes y a sus queridos hogares. Mi Dios los bendiga, que estén muy bien y espero que miren este video para que entiendan cómo son las condiciones de regreso gradual, progresivo y seguro a nuestra institución. De mi parte, de su rector, Carlos Humberto Girón, del Colegio Juan Lozano y Lozano, mis máximos esfuerzos para que la institución siga funcionando muy bien. El año pasado lo hicimos con todo el esfuerzo, logramos resultados, no hubo tanta pérdida de estudiantes, no hubo tanta deserción y aspiramos que este año, pues, y en este nuevo trasegar, tengamos esa oportunidad de seguir adelante. Muchas gracias.